Humans and dinosaurs are now going to be forced to coexist. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're going to be here after. We're going to have to adjust to new threats that we can't imagine. We've entered a new era. Welcome to Jurassic World. We act like we're alone here, but we're not. We're part of a fragile system made up of all living things. If we're going to survive, we'll have to trust each other, depend on each other, coexist. Y sí, cómo no reírse después de conocerse la sinopsis de Jurassic World Rebirth, y es que muchos se disgustaron porque tira por la borda todo lo establecido en el final de Dominion, y con razón, por el simple hecho de que la trama se vuelva a desarrollar en una isla y no en el mundo. Este es un video que corrige a otro, donde analicé la sinopsis de Rebirth, video que fue bien recibido y la mayoría concuerda en lo que digo. Pero lo cierto es que en ese video me quedé algo corto debido a la atosigada producción que le empeñé y no llegué a moldear la idea principal y terminó quedando todo muy al aire lo que dije. Así que como yo también soy un mortal detrás de la pantalla que se equivoca, les traigo este video corregido, dando una posible explicación de por qué la saga hace un borrón y cuenta nueva con Jurassic World Rebirth. Leyendo sus comentarios, me di cuenta que la mayoría está de acuerdo en algo y va más allá del sitio donde se realice la película. El descontento viene por otro lado, y es que para estar prácticamente una década fomentando la idea de la coexistencia para que después se deseche y volver a una isla, se siente como un retroceso. Estoy de acuerdo con el desconocido. Ya partiendo del nombre de la película de 2015, donde el parque fue reemplazado por el World, por el simple hecho de que el nuevo nombre tendría un alcance mayor, además para desligarse del fracaso del primer parque. Esta es la explicación canónica, pero todos sabemos que la razón del cambio de nombre fue porque la intención inicial de Colin Trevorrow fue la de continuar la saga fuera de las islas, contando historias pero alrededor de todo el planeta. Y esto es algo que Trevorrow declaraba en más de una ocasión. En palabras que concedió a la revista Empire en abril de 2014, dijo: definitivamente hablamos mucho sobre las secuelas. Queríamos crear algo que fuera un poco menos arbitrario y episódico, y algo que potencialmente pudiera convertirse en una serie que se sintiera como una historia completa. Se trata del predominio alfa y del hecho de que los humanos han sido la especie alfa durante mucho tiempo, y ahora hemos traído de vuelta a otra que resultó ser la especie alfa durante su tiempo, y tenemos que coexistir. Entonces, ¿cuál es esa relación? Pero para llegar a desarrollar esa historia, Trevorrow tuvo que empezar desde cero, con un parque funcional que estuvo activo durante 10 años para luego quebrar y que los dinosaurios vuelvan a quedar libres en la isla. Jurassic World es una película que repite la fórmula de Jurassic Park, llevando a los visitantes a enfrentar la subestimación humana, lo que desencadenó en la liberación de los dinosaurios. ¿Otra vez? Sí. Ya para Fallen Kingdom, que es una película considerada puente para dar el salto al objetivo de Trevorrow. Con la justificación del despertar del volcán Montesivo, los dinosaurios fueron rescatados para así evitar su segunda extinción a manos de la naturaleza y fueron alojados en el sótano de la mansión Lockwood para ser subastados. Al final de la película, los dinosaurios que no fueron comprados y enviados a sus dueños son liberados de sus celdas en un acto de pureza de Macy para impedir que mueran a causa de un gas tóxico. Resumiendo, esta segunda parte trata sobre nuestra relación con los dinosaurios y cómo compartimos el planeta con estos animales. En la película se tocan temas como la militarización, pero también del código abierto, y este último elemento es por el que se decidió explorarse en la tercera parte, cosa que Dominion desarrolló muy bien. Bueno, no. Y así llegamos a Dominion, aquella película que Trevorrow quería contar 9 años atrás. ¿Pero qué pasó en el medio? Ni puta idea, pero trataré de buscarle una razón del cambio de rumbo. Tras el estreno de Fallen Kingdom, Trevorrow declaró que Jurassic World 3 se centraría en que más de una persona sería capaz de crear sus propios dinosaurios, como también que la película estaría ambientada en todo el mundo. A raíz de esto, Trevorrow confesaba: no tengo ni idea de qué motivaría a los dinosaurios a aterrorizar una ciudad,
no pueden organizarse. Ahora mismo tenemos depredadores letales en áreas silvestres que rodean ciudades de todo el mundo. No salen a cazar humanos en manada en áreas urbanas. El mundo que me entusiasma es aquel en el que es posible que un dinosaurio se cruce delante de tu coche en una carretera secundaria con niebla o invada tu campamento en busca de comida. Un mundo en el que la interacción con los dinosaurios es poco probable pero posible, de la misma manera que nos cuidamos de los osos o los tiburones. Cazamos animales, traficamos con ellos, los pastoreamos, criamos, invadimos su territorio y pagamos el precio. Pero no vamos a la guerra con ellos. Si ese fuera el caso, habríamos perdido esa guerra hace mucho tiempo. Como todos sabemos, con Dominion decidieron ir por otra dirección, pero creo que el cambio viene porque no resultaría asombroso ver un escenario como el que Trevorrow describía. Además de que contar una historia global con pocos personajes, no cabería integrarla en 2 horas y media, y quizás a última hora dieron vuelta a Nu para replantearse un nuevo argumento. Y todas esas ideas, como el mercado negro, el código abierto y la coexistencia, terminó quedando relegado a un segundo plano, combinado con una historia que toca elementos de cualquier novela de Crichton, que si no conoces su obra va a ser difícil que aprecies Dominion. Que no está mal, pero digamos que no todos estábamos preparados para eso y debió haberse armado de otra manera. Hacia el final, la película se acuerda del nombre y prevé el inminente dominio de los dinosaurios en el mundo, acompañado con un mensaje de Charlotte Lockwood sobre la coexistencia. Ahora es cuando pensamos, después de 3 películas y con el camino allanado, finalmente veríamos una película sobre la implicancia de los dinosaurios en los ecosistemas y nuestras costumbres, ese horizonte que Dominion solo rozó. Pero no, la revelación de la sinopsis del Rebirth ignora todo ese progreso con la excusa de que los dinosaurios no se han podido adaptar, y los que sobrevivieron prevalecieron sobre la línea ecuatorial. Algunos justificarán que al ser animales impuros en su composición genética, siendo la mayoría híbridos y a no contar con los cuidados veterinarios, su metabolismo pudo haber sido alterado ante un nuevo ambiente, sumado a la competencia interespecífica y a la urbanización, llevaría a la extinción de algunas especies. Eso lo entiendo, y es algo que pasa en la realidad, pero el hecho de llegar y presentar un nuevo modelo argumentativo para luego desecharla y volver a lo básico, se siente como una descanonización de todo lo que planteó la trilogía War. A ver, ¿qué pasó? O sea, la sinopsis la avalo, siempre y cuando no existe la trilogía de Trevorrow, pero existe y la saga debió seguir por ese camino. Claramente, los 14 años que la saga estuvo dormida afectó su continuidad, por lo que se necesitó reiniciarse para recordar a la audiencia que había una franquicia oculta bajo la alfombra y llegar gradualmente al objetivo que fantaseaba Trevorrow. De todas maneras, esta serie de películas no deja de ser una saga de ficción, donde el realismo no tiene demasiada cabida. Ya partiendo de la clonación a partir de ADN obtenido de mosquitos, o que una persona sobreviva a una nube piroclástica, la hace verosímil. Así que en ese sentido, la franquicia pudo darse el lujo de contar historias fuera de las islas. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Desconozco por qué decidieron volver a la fórmula básica, pero intuyo en que Universal vio que no era factible la visión de Trevorrow y por eso contrataron a David Coeb. Así que tratemos de ver esta película como la última parte de la tetralogía Park, e imaginar cómo había terminado la saga antes del infierno del desarrollo. Creo que es algo que Spielberg y compañía nos deben desde 2005, y aunque hayan pasado 19 años, nunca es tarde para saber cómo hubiera sido aquel Jurassic Park 4. Espero que este video no se haya sentido como una sentencia hacia Trevorrow, lo he mencionado demasiado, pero el video necesitaba contexto para entender su finalidad. Yo sé lo que la mayoría piensan de él, que como guionista es un buen director. Pero si hay alguien a quien haya que agradecerle por el que tú estés acá, viendo, likeando y comentando este video, y en parte por revivir la franquicia, es a él. Así que quiere decir que no todo ha hecho mal. Aún así, aunque las películas venideras se resistan en hacer honor a su nombre, aún nos queda la serie Jurassic World Teoría del Caos, serie que sí plantea temas sobre cómo los dinosaurios afectan la vida cotidiana, y lo más importante, la coexistencia.